Sí, Fíjese esta frase, ¿no? Y a partir de ahí, nadie en Chile ha osado pretender la reelección. Todos los presidentes han sido de un periodo. Porque eso es como Washington con Estados Unidos. Sí. Esos ejemplos marcan un país, ¿no? Entonces, después vinieron presidentes como Lagos, ¿no? Bachelet, presidentes de un gran nivel, con gran popularidad, que sin embargo, cuando venció el plazo, ¿no? Ahora, me gustaría que reflexionaran, Juan José y Mariano, sobre esta cuestión de por qué hay países, está en el, para decirlo un poco risueñamente, está en el alma de los argentinos, esa cosa de inclinarnos al populismo, y no está en el alma de los brasileños. Bueno, no ¿Cómo te es la olvides cosa? que la historia es una combinación de necesidad y azar. Ahora, para marcar, Juan José y Marcelo, la diferencia entre los brasileños y los argentinos fue anterior inclusive a Cardoso, porque el militarismo brasileño fue más efectivo que el militarismo argentino. Porque fíjese los brasileños, ellos toman el poder en el 64 con Castelo Branco, ¿no? Y empiezan a crecer al 10%, como locos, ¿no? Pero ¿qué hacen los brasileños? Primero, no militarizan todo, sino que el ejército se guarda una última palabra y van pasando de presidente militar a otro, pero con mucha presencia civil, con cámaras, como elecciones municipales, con una cantidad de cosas, y siguen creciendo. En la Argentina, a mí me parece, inevitable, íbamos a caer en el peronismo, era inevitable, los militares argentinos tenían el retrato de Perón en la cabeza. Claro. Entonces, cada uno de ellos quiso ser un nuevo Perón, ¿no? Entonces, hay una anécdota famosa de Perón, ¿se acuerda que Lanuse le mandaba a un coronel Cornicelli, que era el representante de él frente a Perón en Madrid, ¿no? Entonces un día dicen, ¿no?, que Perón lo saca del brazo así a Cornicelli y le dice, pero dígame, Cornicelli, ¿qué quiere Lanuse? Y Cornicelli le dice, general, quiere ser presidente. Él quería decir presidente electoral, que era lo que soñaban ellos, elegido. Porque era presidente. Era presidente. Como después también lo quiso Macera, ¿no? Perón, con esa sutileza que tenía, dice, yo soy una persona muy mal informada, no ella. Todo el mensaje que vi ahí era como decirle, aproveche que es ahora, porque electoralmente no tienen... ¿Se acuerda de Ezequiel Martínez, los candidatos de Lanús? Es decir, esta idea los fascinó a los militares argentinos y les impidió hacer el juego que hicieron los brasileños, que estuvieron con menos intensidad y se fueron replegando ordenadamente, ¿no? La democracia es un sistema de aprendizaje. Entonces la democracia es lenta, inexorablemente. Yo creo lo mismo, el pueblo argentino está como asimilando cosas, cambiando de una elección a la otra. En cambio la autocracia es como un atajo. Usted viene un general Onganía, pone todo el mundo en su lugar, lanza una política. Lo que pasa es que la política no dura, no es sustentable. Rodolfo Martínez también con ironía me decía a mí en las épocas militares, mire Mariano, me decía, no hay que criticar tanto a los militares, porque después de cada revolución, cuando se frustran, llaman a elecciones. Entonces, había una ambivalencia en el sistema constante, ¿no? Usted, Mariano, varias veces mencionó a Onganía acá en el curso de la charla y usted ha hecho alguna vez alguna autocrítica respecto de su postura en aquel momento, respecto como que tenía alguna ilusión. Sí, yo creo que lo que más influyó, por lo menos en mí, en muchos, era el modelo brasileño del 64, que una cosa así como un relámpago. Entonces, cuesta enseñárselo a los jóvenes esto. En los años 60 la Argentina era más que Brasil. Parece mentira decirlo, porque lo miran a uno como loco, ¿no? Pero en esos años... El primer país de América Latina. La desesperación nuestra es que se nos iba a Brasil. Es una desesperación terrible, es decir... Los brasileños están creciendo más rápido y nos están pasando. Nos pasaron también porque Estados Unidos se inclinó a Brasil con la Segunda Guerra, es otro tema, ¿no? Pero entonces la desesperación era tomar atajos. Entonces cuando apareció que Onganía mandaba, sobre todo, uno dije, bueno... ¿Cómo ver en un militar más o menos nacionalista, un líder liberal? ¿Cómo era la cosa? No, porque, bueno, ahí fue la ingenuidad nuestra, creer que podíamos convertirlo a Onganía. Es lo de Platón con Dionisio de Siracusa, que creyó que al dictador
se lo podía convertir en un estadista a través de la educación, ¿no? Y esto creí, fue un profundo error, porque la lógica hubiera sido no aprobar el golpe del 66 y seguir con Ilia y seguir con los radicales y seguir con la democracia y con la república, pero que son lentas. Yo creo que más o menos como la ilusión de los montoneros respecto de Perón. Claro, también lo quisieron apurar. El autoengaño. Lo que no pudieron, los montoneros no han podido asimilar es como Perón los engañó. Sí, lo sé. Tienen una soberbia, ellos son intelectuales. Al viejo también. Lo iban a... Y el viejo lo manejó a ellos como quiso, ¿no? Los usó cuando lo necesitó y los echó de la plaza cuando no lo necesitó, ¿no? No, y además el invento de la figura de Evita. Cuando los montoneros fueron a hablar con Delia de Parodi, que era una militante que le había muy cercana a Evita, y le empezaron a hablar de Evita revolucionaria y que sería montonera, y ella los escuchó y le dijo, sí, pero Evita no era para nada eso. Claro, no era nada. Es un invento. Fíjese completo. Que yo estuve con Perón en el 67, ¿no? Y ahí algo digo, fue todo un día, estuvimos todo un día juntos, ¿no? Conversando. Hablaba él. En Madrid. ¿No? En Madrid, ¿no? Y entonces usted sabe que me contó con detalle, porque a él lo que le interesaba era la esgrima del poder. Me contó todo cómo llegó al poder y cómo iba a volver al poder. El gobierno no le interesaba, la administración lo aburría. La lucha, la esgrima, ¿no? En toda esa narración que me hizo de horas, nunca mencionó la palabra Evita. No, claro. Es decir, Evita era un instrumento para él, como tantos otros, ¿no? Era un tipo político casi lúdico en ese sentido. Si lo que le importaba era llegar, no después qué hacer cuando estaba, era casi lúdico. Y le pasó, porque yo le pregunté por ahí a Perón, ¿por qué no peleó usted en el 55? Porque en el 55 se levantó Lonardi con un regimiento de artillería y acabó con Perón. Tenía parte del ejército. ¿Sabe lo que me dijo? ¿Sabe lo que pasa? Me dice, yo creía que la revolución, que cuando viniera la revolución, que ya venía, iban a prevalecer los militares nacionalistas tipo Bengoa, Lonardi, y ellos iban a durar 2 años, después habría elecciones y yo volvería de nuevo. Y de paso, me dice, me sacaría todos los sinvergüenzas que me rodeaban. Entonces, él cuando ve que la cosa lo desborda ya, cuando viene la Marina, bombardean y demás, cuando ve eso, dice, la última carta que me quedaba, me dice Perón, era armar a los obreros. Yo los armaba, Grondona, me dice. ¿Y quién los desarmaba? Ahí estaba el militar. Es decir, el fascismo, ¿no? Es decir, las masas sí, pero todas con banderitas, ordenadas, de 8 en fondo, ¿no? Y no además la cosa él había estado aterrorizado por la Guerra Civil Española. Él nunca hubiera hecho eso porque estuvo en España ya cuando él vio las ruinas y eso lo aterrorizaba. Él siempre tiene ese recuerdo horrible de la Guerra Civil. Era como dice usted, Joaquín, era un bonapartista. Era un bonapartista. Como ya estamos sobre el filo del programa y ha sucedido algo últimamente en la Argentina, ha aparecido, digamos así, un número respecto de Cristina Fernández de Kirchner inesperado, que ha dejado a todos perplejos. A todos, y la oposición totalmente atomizada, una oposición que los días posteriores a las elecciones parece ser peor que antes, ¿no? Me gustaría aprovechar la ocasión para que usted formule una reflexión sobre esto, ¿no? ¿Estamos en la fase final de la crisis del 2001 aún? Yo lo que veo que Cristina va a tener 2 caminos, ¿no? De acá a octubre no va a pasar nada porque ella tiene que ganar la próxima elección. Va a ser buenita, porque ella ganó porque se hizo la buenita, ¿no? Después de la muerte de Kirchner. Claro, ella ahí que aumentó de 30 a 50 puntos, 20 puntos, por no agredir. Entonces, ahora, esto es válido hasta octubre. La pregunta mía es por el 23 de octubre a la noche. ¿Y cómo la responde? Y ella tiene 2 alternativas, ¿no? Ella puede volver al diagrama de Néstor de el poder para siempre. Entonces ella va a tener que cambiar las reglas del juego para que la reelección pueda ser indefinida. Como Chávez, eso es una alternativa. Y la otra es convertirse en presidenta republicana, porque lo republicano es aceptar el propio límite temporal. Los presidentes republicanos saben que están por 4 años, por 8 y no más. La periodicidad de los mandatos. La periodicidad de los mandatos. Si ella aceptara eso, ella terminaría, pero en el pedestal. Carlos Pellegrini. En el pedestal, ¿no?
Ella va a tener esa gran decisión. La invitamos a ser Carlos Pellegrini. Pero tendría que tener un gran cambio en su personalidad y en su carácter. Es muy difícil pensar es muy difícil pensar una mujer de la edad que tiene ella ya. Claro, sí. Entonces a mí lo que me importa es qué pasa la noche del 23. Cuando ella vuelva a tener un 50, pongamos, y tenga que decidir, porque si ella admite su periodicidad, y que es la última presidenta del sistema kirchnerista, que son 12 años, que va a tener 4 años, pero no más de 4, la Argentina se republicaniza, ¿no? Ahora, si ella quiere forzar las cosas, me parece que si ella forzara las cosas y buscara la reelección indefinida, volvería a una oposición mucho más agresiva y una crispación en la Argentina como la que tuvimos con la crisis del campo y otras cosas. Claro, la idea para terminar, ¿no? Esa del mausoleo, recuerdo quizá usted lo vio en Cian, lo de los soldados de Terracota, Sí. Ese emperador que tenía tanto poder, sentía que después de muerto no podían no tener poder, entonces se hizo enterrar junto con un ejército de soldados de terracota y caballos de terracota. Entonces, si la idea es seguir teniendo poder incluso después de muerto, ¿cómo va a ceder el poder en vida? Y esa es la gran opción. Yo creo que lo que le pasa a ella, como se ha quedado sin rivales, prácticamente, el principal rival es ella misma. Es decir, pasa siempre. Cuando alguien gana en forma aplastante, empiezan las divisiones internas sobre qué hacer con ese triunfo tan aplastante. Y ella va a tener esas dos opciones. Y el grave problema quizá en el peronismo que ella conduce es que es un peronismo sesgado que no tendría sus integrantes posibilidades en un peronismo más ortodoxo. Entonces, protegen sus empleos. Pues eso es lo casi peor. una secta, ¿no? Eso es lo peor. Lo que dice Jorge Asís, que la Cámpora es una agencia de colocaciones, Claro. en definitiva, ¿no? Porque el héroe, el protagonista, puede tener renunciamiento y queda en la historia. Pero ¿y los que lo rodean, qué les pasa? Le agradecemos, Mariano, que nos haya recibido en su casa. Mucha suerte con este nuevo libro. Bueno, les agradezco muchísimo. No todos los días puedo tener entrevistas así, Juan José. Mejor es y sí. estoy esperando el próximo libro de Juan José. Sí. Que soy un lector obsesivo de los Sí, libros sí. de Juan José. Está tomando Ya lo sé, envión, ya lo Juan sé. José. Sí. Siempre está escribiendo un libro. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar